Televisa presenta. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Me lo quito. Que me mando me lo quito. El movimiento jaramillista campañas en busca de votos se desarrolló entre enero y marzo de 1945 a 1962 y esta consistió para una mejor paga y mejor tratos para los ejidatarios cultivadores de la caña y en contra de la imposición política y violenta arbitraria. El Jaramillo se alzó en el Planes de Cerro Prieto en 1957, que tenía peticiones la repartición de tierra, la expropiación de la industria básica, el desarrollo de la industria pesada, así como la expropiación de las fábricas de Rubén Jaramillo. Fue impartida por Rubén Jaramillo Méndez, 1960 a 1962. Cuando surgió la candidatura de Cárdenas entre Jaramillo y el general, nació una alianza natural con base en la lucha por los intereses del pueblo. Pues, a mi opinión acerca de este movimiento, siento que fue algo un poco injusto porque la gente mayor, la gente que tenía a cargo la familia, que es como el sustento de la familia, tuvo que pelear para que tuvieran un mejor sueldo y no fueran explotados, sí, entonces eso siento que eso no es justo. Y aparte también este movimiento fue para quitar la violencia política y no fuera injusta porque hay veces que quitan pues impuestos, ¿no? Y los impuestos como a uno los consumen, entonces siento que ese fue su finalidad de ese movimiento. Porque además de que están trabajando, que eran cultivadores y todo eso, se merecían buen pago, pero pues no se los daban y pues luchaban por eso. Hacia los años 50, los trabajadores ferrocarrileros comenzaron a organizarse para su mejora de condición del trabajo. Las precipitaciones salariales no garantizaban una vida digna y la organización sindical estaba ferramente controlada por el sindicato oficialista. Anuló una representación eficaz de sus intereses. No había terminado junio de 1958 cuando los trabajadores ya habían emitido la proclamación de sus derechos. Esto da al Plan de Sureste y convocada a paros estratégicos. Actualmente las manifestaciones en las calles son motivo de molestia de quienes se ven afectados en sus trayectorias laborales, escolares o cotidianos. Un ejemplo es el de los que reparten comida por estas plataformas digitales. Y pues ahora de la pandemia, pues ellos tenían que salir a repartir la comida que a lo mejor otros no querían salir por miedo a contagiarse. Y pues los repartidores nada más viven pues no es como le den un sueldo así fijo, o a lo mejor sí, pero no es muy bien pagado. Y pues con lo de las propinas pueden sacar un poco más. Y pues ellos están arriesgando a ir a dejar la comida y que a lo mejor uno de donde va a dejar las comidas
tenga COVID y se enferma y toda su familia se enferma y tiene que cubrir los gastos médicos y no le va a salir para pagar eso, ya que él va como con lo justo, ya que no le pagan bien. El movimiento magisterial consistió en una serie de huelgas y movilizaciones sociales convocadas en México por el Movimiento Revolucionario del Magisterio, un sindicato de ideología socialista. La principal demanda era la mejora de salarios. Además de la petición de mejoras salarias, en convocatoria de las protestas influyeron otros factores como los políticos y los ideológicos. Los integrantes principales de las protestas fueron sobre todo los maestros de primaria. El movimiento magisterial tuvo lugar a un contexto de movilizaciones de otros sectores, como los ferrocarrileros, los telegrafistas o los médicos. Esto que los participaron en este movimiento estuvieron en un descontento ya que no les pagan lo suficiente a ellos lo que trabajaban. A continuación yo les hablaré sobre el movimiento ferrocarrilero. Hacia los años 50, los trabajadores ferrocarrileros comenzaron a organizarse para su mejora de condición del trabajo. Las precipitaciones salariales no garantizaban una vida digna y la organización sindical estaba ferramente controlada por el sindicato oficialista. Anuló una representación eficaz de sus intereses. No había terminado junio de 1958 cuando los trabajadores ya habían emitido la proclamación de sus derechos. Esto da al Plan de Sureste y convocada a paros estratégicos. Actualmente las manifestaciones en las calles son motivo de molestia de quienes se ven afectados en sus trayectorias laborales, escolares o cotidianos. Un ejemplo es el de los que reparten comida por estas plataformas digitales. Y pues ahora de la pandemia, pues ellos tenían que salir a repartir la comida que a lo mejor otros no querían salir por miedo a contagiarse. Y pues los repartidores nada más viven de, pues no es como le den un sueldo así fijo, o a lo mejor sí, pero no es muy bien pagado. Y pues con lo de las propinas pueden sacar un poco más. Y pues ellos están arriesgando a ir a dejar la comida y que a lo mejor uno de donde va a dejar las comidas tenga COVID y se enferma y toda su familia se enferma y tiene que cubrir los gastos médicos y no le va a salir para pagar eso, ya que él va como con lo justo, ya que no le pagan bien. En muchas ocasiones estos movimientos se apoyaron unos a otros. Otras de las causas que llevó a la aparición del movimiento magisterial fue el descontento por parte de muchos maestros de la labor realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Este sindicato, según los miembros del movimiento, no ejercían una verdadera labor reivindicada y se limitaban a alinearse con el gobernador en turno. Bien, continuamos con el movimiento médico de 1964. Entre 1964 y 1965, los médicos y demás trabajadores del sector salud se levantaron por primera vez en la historia de México para defender sus derechos, llegando a convocar al primer paro nacional del ramo el día 26 de noviembre de 1964. Se fueron al paro de labores porque los aguinaldos no les habían sido cubiertos. Además, luchaban por tener condiciones dignas de trabajo. Los médicos del ISSSTE fueron quienes iniciaron este movimiento tan legendario. Fue el despido masivo de más de 200 doctores, tanto residentes como internos. Esta actitud obviamente concitó la solidaridad de trabajadores de la salud en diferentes hospitales del estado. Así, más de 40 hospitales se unieron a este paro. Mi opinión ante esto es total indignación, porque todos los trabajadores del sector salud son salvavidas. ¿Y por qué deberían exigir algo tan básico como su paga justa? El que les den un aguinaldo es totalmente justo porque todos esos trabajadores trabajan incluso hasta en días festivos, trabajan prácticamente 24/7, salvando vidas.
y que no se les pague de manera justa es indignante, totalmente indignante. Sin otras personas nosotros no estaríamos aquí, así de sencillo. Y que tengan que exigir eso que se supone que ya debería estar contemplado, al igual que exigir las formas laborales dignas, porque a veces uno como paciente no se pone a pensar que es el gobierno quien luego no da las herramientas necesarias para seguir salvando vidas y le echamos la culpa al médico, pero muchas veces no se cuenta con los materiales necesarios para hacer el trabajo que deben hacer. Y es algo que ellos no deberían pedir, es algo que ya debería estar. Entonces siento total indignación porque despidieron a muchísimos trabajadores por alzar la voz por algo que evidentemente se merecían y que era justo. Continuamos con el movimiento estudiantil de 1968. El 2 de octubre de 1968 fue la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante las manifestaciones que por lo general eran llevadas por los estudiantes que estaban inconformes por la forma de gobierno que estaba rigiendo en México en esos años. Se buscaba un cambio democrático en el país, pues los ciudadanos ya estaban cansados del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Querían y necesitaban mayores libertades políticas y civiles, mayor igualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Félix Hernández Gamundi y Raúl Álvarez Garín. Se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Como estudiante me siento triste, como mexicana me siento avergonzada, porque no es la primera vez que en México el gobierno, en vez de impulsar a sus estudiantes, los mata. No me voy a enfocar en las otras ocasiones que ha ocurrido algo similar a esto. Vamos a enfatizar en la matanza del 68. No hay ninguna otra forma de describir ese movimiento, ese trágico movimiento, más que inhumano y cruel. Esos estudiantes deberían haber podido alzar la voz con la confianza de que hubiese un cambio y no que los mataran. Pero a pesar de eso, considero que su muerte no fue en vano, porque el movimiento ha tenido gran trascendencia en la vida democrática del país. A pesar de que ya pasaron muchos años, es un suceso que vamos a recordar siempre y que por lo menos tuvo logros, por decirlo de alguna manera, porque se crearon instituciones en el ámbito electoral, a pesar de que se derramó mucha sangre en el proceso, sangre de personas inocentes, y además también logró no solo restarle legitimidad y credibilidad al sistema autoritario, sino que logró hacer que pudiéramos alzar un poquito más la voz, más bien que pudiéramos alzar la voz un poco más fuerte. Ya no nos quedamos callados y eso fue también gracias a este trágico suceso. Yo solo puedo decir que esos estudiantes deberían estar aquí entre nosotros, pero en donde quieran que estén, les agradecemos el que hayan hecho el intento de hacer de su país un mejor lugar. La ASNR, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, se desarrolló en 1968 y 1972. La ACNR es una organización guerrillera de México. La ACNR tuvo una demanda, la cual se centra en el apoyo a los campesinos solicitando tierras cuyos expedientes no están en trámite ni están terminados, la cual está liderada y representada por el maestro Genaro Vázquez Rojas. La respuesta del gobierno de Luis Echeverría contra el movimiento de Genaro y Lucio fue llamada a la guerra sucias, cuyas heridas todavía no se cierran ni justifican. En mi opinión, la ACNR tuvo pros y contras debido a que afectó a campesinos, lo cual de ahí sucedió su demanda, y afectó a políticos.
Pero los pros es que ayudó a la educación, tuvo varios movimientos buenos debido al gobierno que empezó a hacer. Este fue un movimiento político de izquierda y grupo militante en México que funcionó entre 1967 y 1964 y surge debido a un asfixiante ambiente político. Es la respuesta a la violencia del poder brota donde hay intolerancia, limitaciones a la democracia, falta de esta, persecuciones, racismo, represiones. Nació con el objetivo de ser una organización política de lucha social en el estado de Guerrero, para luego convertirse en una organización guerrillera. Esta fue dada o movida por Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural, de 1938 a 1970. La respuesta es que este hecho fue parte de una política del Estado y no se hubiese dado ese día, el gobierno habría ejecutado otra en diferente momento. Como podemos ver en este movimiento del Partido de los Pobres, se busca ahí que no haya diferencias sociales y que todos seamos una misma nación, ¿no? Y a lo cual está mal porque se supone que como nación tenemos que ser una sola y no tiene que estar impartida por diferentes, que si son pobres, ricos o eso. Y como lo mencioné hace un rato, fue una lucha social para que después se convirtiera en una organización guerrillera, la cual busca la liberación nacional. La Liga Comunista 23 de septiembre. La Liga fue una organización política militar que luchó por crear un partido y un ejército revolucionario. Esta fue realizada en 1965, el 23 de septiembre. El movimiento comunista tuvo demanda, la cual fue la entrega de 5 millones y la libertad de presos políticos. En total eran 51 presos políticos, entre ellos también había mujeres, hombres y adolescentes. Quienes participaron y destacaron en la liga fueron Raúl Ramos Zavala y José Ángel Aicia Martínez. En respuesta, el gobierno rechazó negociar en la liga y estendió matar a alguien. Esa persona fue Angoulême y liberaron al diplomático. Debido a eso, tuvieron varios problemas, ya que no solo fue esa revolución un homenaje, sino que hubo una lucha por los ideales comunistas. En mi opinión, estuvo bien debido a que no solo fue un homenaje, sino que también fue como una lucha para la educación, para la libertad y para tratar de tener una mejor revolución o un mejor gobierno o tratar de tener un poquito más de paz en el país. Y esto.